En Exitosa presentamos Hablemos Claro. José Aldemiro Piñeiro, así se llama el presidente de OAS, de una de las más grandes constructoras brasileñas, que junto con Odebrecht fue parte del perverso sistema de corrupción que funcionó durante décadas en el Perú. Y este señor también ha comenzado a hablar y está diciendo cosas trascendentes. Y esto, por favor, recuérdenlo, es que mucha gente no quería que ocurra. Por eso es que querían que se fueran Rafael Vela y José Domingo Pérez. Por eso querían que no haya acuerdo de colaboración. Porque lo que querían era impedir que nosotros, los ciudadanos, sepamos la verdad. Y la verdad que estamos sabiendo ahora sobre la Municipalidad de Lima es que la señora Susana Villarán y el señor Luis Castañeda Locio recibieron dinero de OAS para el financiamiento de sus campañas. Y en el caso de Castañeda, recién ha comenzado a hablar Piñeiro. Porque ya dijo, le dimos $100,000 para la campaña del 2014. Pero también ha dicho, nos ayudó a vender nuestro patrimonio en el proyecto de Línea Amarilla a los franceses de Vinci. Es decir, fue parte de la operación para facilitar ese procedimiento que lo necesitaba desesperadamente Piñeiro porque estaba preso en Brasil y no tenía plata para pagar la reparación civil y la sacó del Perú con la ayuda de Castañeda. Y nos están diciendo que hay que sentarnos en la mesa de diálogo para conversar sobre los contratos colorados, o sea, contratos sucios, contratos que han sido obtenidos de esta manera, pagando comisiones ilegales. Vamos a hacernos los locos, vamos a hacer como que estos contratos son impolutos, de que los contratos de concesión, tanto de Línea Amarilla como de Rutas de Lima, son documentos legítimos que merecen todo nuestro respeto y que deben cumplirse todos los procedimientos y cláusulas de 17.7, por favor. ¿Saben lo que hay que hacer con esos contratos? Esto, mira, esto es lo que hay que hacer con los contratos. Exactamente eso. ¿Me entiendes? Porque son sucios esos contratos. Está sentado con gente o que ha sido delincuente, como OAS o Odebrecht, o que se han prestado a las maniobras de empresas que han actuado como delincuentes para deshacerse de su patrimonio, para evitar cumplir las responsabilidades con el Estado peruano. Eso es lo que está puesto sobre la mesa. Entonces lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y ponerse del lado de los ciudadanos. Por favor, a estas alturas, después de lo que estamos... Y recién empieza, cuando cuente lo del puente 28 de julio. Cuando cuente lo del 28 de julio el señor Piñeiro, vamos a ver dónde queda Castañeda. Y ha hecho muy bien el alcalde de Miraflores en renunciar y en exigir que todo quede claro, y el señor Martín Bustamante va a tener que dar explicaciones porque Piñeiro dice que el que recibió el billete fue él, que se reunieron en la casa de Castañeda, pero que el que recibió el dinero finalmente de la mano fue Martín Bustamante. Pero ¿recibió el dinero para qué? Para esto, pues, Colorado, para esto, para hacer contratos tramposos en perjuicio de la ciudad de Lima que tú no puedes aceptar, como que son documentos que hay que tratar así como si no tuvieran el derecho a ser considerados honorables. Por favor, mejor me callo por el día de hoy. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Graciela Villasí es periodista del Comercio, que fue la que hizo el día de ayer la revelación sobre cómo había empezado a hablar Piñeiro. Está en la línea. Graciela, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Te veo ahí bien enérgico, indignado. Pero, ¿cómo no, pues, Graciela? Pero lo primero que hay que hacer, ¿sabes qué, Graciela? Es agradecerle a periodistas como tú, que se han comprado el pleito, que han dado una lección de persistencia, que han estado ahí dándole y dándole y dándole hasta que, bueno, ahora se ven los resultados, pues, ¿no? Yo creo que periodistas como tú han cumplido un papel importante en todo este proceso. Y hay que decirlo, ¿ah? Gracias. Bueno, en realidad es nuestro trabajo, ¿no? Informar y no tener un compromiso con ninguna camiseta, que es lo importante, ¿no? Caiga Porque... quien caiga, como se dice. Exactamente, Ahora, de eso se trata. Cuéntanos lo de Piñeiro. Piñeiro, porque es importante que la gente sepa cuál es la situación de él, porque a él le ha pasado igual y peor que a Odebrecht, ¿no es cierto? Porque
por supuesto. Es como que Muy no distinta. tomaron conciencia que esto iba en serio hasta que fueron presos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a ver, la diferencia entre Odebrecht y OAS es la siguiente, ¿no? En su momento, Marcelo Odebrecht se dio cuenta pues de este problema que estaba y decidió hablar casi al principio, ¿no? Por eso él está libre, ¿no? No llegó ni 3 años en prisión, a pesar de los 19 años que lo condenaron. Y por dar la información oportuna, ¿no? Salió con detención domiciliaria. En cambio, ¿qué pasa con OAS, con Leao Piñeiro y sus funcionarios? Ellos se demoraron mucho en admitir sus responsabilidades, sus actos ilícitos. Entonces, cuando ellos deciden decir la verdad, finalmente le dicen a los brasileños, a la justicia brasileña, bueno, ya queremos hablar, le dicen un momento, ¿ya para qué van a hablar? Ustedes no tienen dinero para la reparación civil y tampoco tienen, ¿para qué le mandan información si ya sabemos todo lo que han hecho prácticamente? Entonces, Claro. no le aceptaban ningún tipo de colaboración hasta hace poco, hasta hace un año atrás, que la justicia brasileña se dio cuenta efectivamente que sí, igual necesitaba cerrar casos y le admiten, ¿no? Estamos hablando de Leao Piñeiro, sigue preso, va a cumplir 5 años, en noviembre de este año, detenido, ¿no? En la sede federal de Curitiba. Y además, con el dinero, por ejemplo, que ellos vendieron la concesión de Línea Amarilla a esta empresa francesa, Vinci. pagaron parte de la reparación. Vinci, exacto. Vinci Pagaron Highways, así se llama la empresa. Ajá. Pagaron parte de su reparación civil allá en Brasil, ¿no? Es una empresa que tiene mucho que perder y por eso es que está hablando, ¿no? Y está gatillando ya, digamos, por ejemplo, en el caso yo creo que en el caso de Susana Villarán habló de 7 millones cuando todos hablamos de 13, ¿no? Claro. 10, ¿no? Está hablando de Nadine, está hablando de la construcción, está dando más detalles que la misma... Claro, hemos terminado, ¿no? en el caso de Susana Villarán, yo hasta ahora no puedo creer y me quedé pasmado el día que la tuve sentada acá, 10 millones de dólares es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y en el caso de Castañeda, Sí. recién, porque eso es bien importante, no es que OAS le entregó $100.000 para su campaña del 2014, ¿no es cierto? Y que esto, por supuesto, estaba atada a compromisos, ¿no? Exactamente. Con respecto a lo que debía hacer Castañeda cuando esté en la gestión, sino que eso es parte de todo el dinero que circuló. Exactamente. Yo también creo que lo de Castañeda, lo que estamos viendo es el inicio de de la información que hay y que va a seguir viniendo, ¿no? Ahora, hay un tema ahí que es trascendente, que es la declaración preliminar de Piñeiro de cómo Castañeda lo habría ayudado a hacer la operación de la venta de las casi 1.500 millones de dólares de su participación en la Línea Amarilla, ¿no? Es decir, de cómo Castañeda se involucra en ese proceso, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Porque se involucra no del lado del interés ciudadano, ¿no? ¿Qué cosa es bueno para la ciudad, sino qué es lo que necesitas, hermanito Piñeiro? ¿Qué necesitas queda por ti, no? Claro, en realidad no interesa parte de ambos, ¿no? Cada uno viendo lo suyo, ¿no? Porque, a ver, recordemos, o sea, algo que es emblemático, yo creo que es motivo de investigación y será quizás el desenlace, ¿no? A su parecer es el tema de... Entra Luis Castañeda, ¿no? En 2000, me parece 9, empieza la historia de Línea Amarilla que le pone él. Luego viene la señora Susana Villarán, le cambia de nombre, ¿no? Villa Parque Rímac. Luego vuelve el señor Castañeda y le pone Línea Amarilla, pero ya se cansa y dice, bueno, pasemos parte de este dinero, ¿no? Al bypass del 28 de julio. A través del trato directo, el famoso trato directo, y creo que ahí va a dar novedades que lo comentamos en la nota de hoy. El lado del señor Fracasí, que es Leonardo Fracasí, es un ex ejecutivo de OAS, el encargado de contratos y un operador que termina haciendo de la empresa OAS en todos los pagos ilícitos que se realizaron, ¿no? A los a políticos que de una manera se coludieron con la empresa para digamos, obtener varios millones a cambio, ¿no? Ahora, hay una cosa bien importante que dijo ayer el procurador Amado Enco. Él dijo que en un contexto en el cual el señor, ¿no es cierto?, Piñeiro y OAS están siendo procesadas por corrupción y que esto es un hecho de conocimiento público, ¿no es cierto? Y que además había un procedimiento donde OAS primero le transfiere a Inbepar, que en realidad... Lo único que tienes que hacer es entrar en Google, pones Inbepar, pones igual OAS, porque Inbepar es una empresa parte del grupo de OAS. Y de ahí termina en manos de Vinci. Entonces Vinci dice, yo he actuado de buena fe,
¿no es cierto? Yo no sabía, es imposible no saber. Es más, han pretendido que les creamos que ellos nunca hablaron con OAS, que la negociación era con Inbepar. Eso no es cierto, pues. Porque Inbepar era lo mismo que OAS, con otro nombre, digamos, ¿no? Claro, además, estamos hablando del año de 2014, el señor Leo Piñeiro ya estaba en problemas, ¿no? Habían detenido, ¿te acuerdas? Ese famoso cambista que comienza a acusarlos a todos ellos, Youssef, y él, el mismo presidente es detenido en noviembre de 2014. O sea, estamos hablando de que cuando se hace todo ese tipo de operaciones, ya se conocía en Brasil que la empresa OAS estaba en, digamos, en actos ilícitos, que era una empresa que había ganado licitaciones a través de sobornos, era una empresa claramente que estaba involucrada en actos de corrupción terribles, y su presidente y sus funcionarios estaban en la cárcel. Entonces, después de eso, haces una operación en el Perú, obviamente lo haces con un interés, salvaguardar, ¿no? El mismo señor Piñeiro dice en su momento, yo ya no pude saber más sobre este tema digamos, que estamos hablando de la obra de Castañeda, porque ya terminé en prisión, pero sin embargo necesitaban pues el dinero, como te digo, para la reparación civil. Para la reparación civil. Ahora, acá hay un asunto bien importante que ha quedado pendiente en el caso de Susana Villarán, porque Susana Villarán estuvo acá, dijo, sí, pues yo gestioné y recibí dinero, y el señor José Miguel Castro y yo lo sabíamos y fuimos parte, pero ella no nos ha contado la historia completa, es decir, cómo se usó el dinero, qué personas intervinieron, quiénes tenían conocimiento, cuál fue el destino preciso de los montos, porque estamos hablando de la distribución de 10 millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero entró efectivamente a la campaña? ¿Cuánto de ese dinero se usó, si es que se usó, para financiar colectivos? ¿Cuánto se usó para contratar artistas? ¿Y cuánto dinero se quedó en bolsillos privados? Pero en el caso de Castañeda es lo mismo. Pero ya Piñeiro ha dado un avance, ¿no es cierto? Ha dicho, Martín Bustamante está en esto, ¿no? Claro. Él lo que dice es, bueno, se le entregó $100,000, ¿no? A Luis Castañeda, lo dice básicamente lo siguiente: sabíamos que en ese momento, él dice, ¿no? Teníamos interés de que continúe la señora Susana Villarán por el tema de la concesión, ¿no? Ya habían logrado que se le pague incluso a la empresa más de 140 millones por una indemnización, porque no se logró, digamos, liberar los terrenos, ¿no? O sea, de acuerdo que cada obra tienes que expropiar terrenos para que pueda pasar la obra por ahí. Entonces la empresa era en ese momento súper beneficiada con todo. Y venían las elecciones, dice Piñeiro, y bueno, sabíamos que el candidato favorito era Castañeda y no queríamos problemas con él. Entonces él decide, llega al Perú 10 días antes de las elecciones, se reúne con el señor Castañeda en su casa. Bueno, ya lo conocía de antes, evidentemente, ¿no? Porque este proyecto empezaba de años atrás, y le dice que vamos a llevarte la campaña. El señor Castañeda dice, bueno, ok, acepto. Y le dice, bueno, Martín Bustamante va a ser el encargado, un hombre de confianza absoluta del señor Castañeda, él va a ser el encargado de recibir el dinero, y el señor Piñeiro le dice, en nuestro caso va a ser el señor Leonardo Farcasí, el gerente de contratos, y el que te das cuenta en todos los casos es el operador, el que entrega el dinero. Es el mismo, claro. Ya. El mismo que sale entregando a Nadine en el Palacio de Gobierno a los 120,000, el que le entrega los 4 millones a Susana Villarán, el que le entrega también en el caso de la construcción, nos hemos visto, estaba reunido, el que parece todo, y el que firma también con Castañeda este cambio de línea amarilla, el dinero, ¿no? A través de ese decomiso para el bypass del 18 de julio. Bueno, se reúne y él sí dice, yo sí puedo dar fe que se entregó el dinero, ¿no? Y que los fondos provenían de esta controladoría que viene a ser la Caja 2, ¿no? Una suerte de departamento de donde... lo mismo es el equivalente a la Caja 2 de Odebrecht, ¿no? Exactamente, equivalente a la División de Operaciones Estructuradas, Caja 2 de Odebrecht, ¿no? Una caja donde, digamos, una oficina donde se manejaba recursos de origen ilícito, ¿no? Y le dicen, bueno, así va a ser. Ya, pero, a ver, Nicolás, todas las veces hemos empezado con una primera entrega, ¿no? 100,000 no es suficiente para tremenda obra. Estamos claros y estamos esperando. Muchas gracias, Graciela, una vez más, por tu gentileza. A ti, Nicolás. Y una vez más te reitero lo que no quiero ser patero ni ayayero, pero sinceramente, y lo reitero, en todo este proceso, la persistencia de algunos periodistas ha sido clave. La tuya, la de gente de IDL, la investigadores del grupo que trabaja con el señor César Hildebrand, que no me quiere mucho, pero no me importa. Y modestamente algo hemos hecho, ¿no? Algo hemos hecho también. Sí. Muchas gracias, Graciela, una vez más.
Nicolás, buenos días. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa. ¿Por dónde está el contrato de...? Por ahí está el contrato de... Vámonos a la pausa. Bueno, ayer ha ocurrido una cosa importante a raíz del escándalo, porque ha sido además automático, ¿eh? Automático. Cuando se instaló como alcalde de Miraflores, el señor Luis Molina, que llegó a la alcaldía por Solidaridad Nacional, dijo que él no iba a ser parte de ninguna componenda con respecto al tema de la corrupción y que él iba a ser absolutamente firme en relación a este tema. Apenas se supo la información, el señor renunció a Solidaridad y ha demandado que se haga una investigación exhaustiva. Ahora tienen un primer problema. El teniente alcalde de Miraflores, el señor Martín Bustamante, que según la versión de Piñero fue que recibió el billete. Entonces, ¿qué se van a hacer? Esto es una prueba para el Consejo Municipal. El señor no puede seguir ahí. No puede seguir ahí, ¿no? Por la salud moral de la institución. Y yo quiero reiterar sobre este tema de qué es lo que debería ocurrir en este momento. Y voy a volver al tema de Susana Villarán. Susana Villarán estuvo acá y dijo, sabíamos, José Miguel Castro y yo, que gestionamos y entró el dinero. Ya pues, Susana, pero si tú quieres reivindicarte con tu familia, con la gente que te ha querido a lo largo de décadas y que te ha respetado y que te ha tenido por una persona intachable, si tú quieres recuperar la confianza y reconciliarte con la gente, tienes que contar toda la verdad. Una vez más necesitamos saber quién sabía del dinero aparte de ustedes dos, de tú y Castro. ¿Cómo se distribuyó ese dinero? ¿Quién manejó esos fondos? ¿Qué destino tuvo cada una de las partes de esa cantidad enorme de dinero que se recibió? ¿Cuánto entró? ¿En qué? ¿Qué se financió con ese dinero? ¿Y cuánto de ese dinero simplemente no se sabe dónde está o terminó en bolsillos privados? O sea, ese es el capítulo que viene. No estoy pretendiendo decir que Susana Villarán tiene que saber lo que se hizo con cada uno de esos centavos, pero por lo menos, digamos, las grandes líneas del manejo de dinero, por supuesto que los tiene que saber Susana. Y el otro tema es que se ha molestado conmigo por extensión, porque yo no he dicho nada impertinente, creo, sobre ella, la señora Marisa Glave, que no nos ha querido aceptar entrevistas porque algo dijo o la pusieron en una carátula exitosa. ¿No es cierto? Pero, por favor, la gente que ha estado cercana a Susana Villarán, que ha sido parte de su gestión, que fue parte de su campaña y que veía cómo pasaban esos millones de dólares, ni siquiera se hizo la pregunta de qué era lo que estaba ocurriendo y de dónde salía tanto billete. O sea, ni siquiera se preguntaron qué era lo que estaba pasando ahí, que no era normal, porque no fue normal eso, pero en fin. Estamos tratando de tomar contacto con Hernán Núñez, que ha sido regidor de la gestión de Susana Villarán, luego ha sido regidor opositor a Castañeda y él fue el promotor del famoso colectivo Habla Castañeda, porque una de las características de Luis Castañeda, como ustedes recordarán, es precisamente no hablar. Pero, y dicho sea de paso, no ha hablado, ¿no? ¿Castañeda ha dicho algo o no, señora Magariño? Nada, ¿no? Mudo, más mudo que nunca. ¿Ah? Más mudo que nunca. ¿Qué podría decir en esta circunstancia Luis Castañeda? Pero bueno, todo esto ocurre en un contexto. Ayer hubo la marcha Con mis hijos no te metas, que dejó de ser lo que pretendió ser al comienzo. ¿Ah? Supuestamente era un movimiento de padres indignados porque supuestamente el Ministerio de Educación estaba en una conspiración gay internacional por pervertir a nuestros chicos. Bueno, nada de eso se ha podido acreditar, pues. O sea, lo que está tratando de hacer el Ministerio de Educación es meterle en la cabeza a los chicos y chicas que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas posibilidades y que no va a haber ninguna discriminación por razones de género, que si eres mujer tienes determinados roles que cumplir en la sociedad y si eres hombre eres el que tiene el control. Que eso tiene que cambiar en nuestra sociedad y que esa perversión en el manejo de las relaciones entre hombres y mujeres tiene extremos, como estos feminicidios de hombres que dicen o mía o de nadie y matan a una mujer antes de
de que la mujer pueda tomar la decisión de no sostener una relación con él. Entonces, es muy importante esto, pero es decir, se ha dado una versión caricaturesca y falsa de esto para... Y entonces hay padres que legítimamente han dicho vamos a la calle a protestar porque no podemos permitir que se homosexualice a nuestros hijos, que se promueva la promiscuidad sexual, que son cosas que no están ocurriendo en los colegios, pues, porque no se ha dado ninguna prueba de que esto haya sucedido en un solo colegio, que un profesor o profesora le haya estado introduciendo esta supuesta ideología de género a los chicos, porque no está pasando, pero en fin, me parecía a mí legítimo que si padres pensaban que esto estuviera ocurriendo salieran a manifestar. Lo que ha habido ayer es una manifestación política, absolutamente política, y miren ustedes quiénes han sido los oradores. Todos son políticos, de eso vamos a hablar. Y además les voy a dar los números oficiales de la asistencia a lo que ayer debía ser un mar humano en la calle. Mar no fue, ¿eh? O sea, de eso vamos a hablar luego. Hernán Núñez está en la línea. Hernán, muy buenos días. Hernán. Creo que no nos escucha, señora Magariño, Hernán Núñez. Mejor nos vamos a ir a la... Ah, bueno, ya nos... Sí. Buen día, Nicolás. ¿Qué tiene que decir Hernán Núñez? Porque ahora... comencemos por Castañeda, que es lo más fácil, creo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha salido últimamente sobre el exalcalde Castañeda no puede estar desligado de lo que finalmente trajo una serie de cuestionamientos en el marco de las nuevas condiciones de línea amarilla, que son el bypass y la Alameda del 28 de julio y el puente Bella Unión, ¿no es cierto? Creo que hay que ver en su contexto que los aportes que el señor Leao Piñeiro ha señalado, ha realizado en el marco de la reelección del exalcalde Castañeda, tienen como colofón, ¿no es cierto?, una serie de conversaciones de WhatsApp de la exfuncionaria Giselle Segarra, que se realizan precisamente previo a la asunción de mando del exalcalde Castañeda y que traen una serie de modificaciones de lo que es el contrato Línea Amarilla, que se traducen básicamente en tres obras que creo yo tienen serios indicios de sobrecosto. El bypass del 28 de julio, la Alameda del 28 de julio y el puente Bella Unión. Ahora, digamos, eso está claro y vamos a tener más información. Yo quisiera, si es posible, Hernán, que te quedes en la línea. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos contigo, porque creo que tenemos tela para cortar, como dicen los astres. ¿Ah? Con todo gusto, con todo gusto. Volvemos con Hernán Núñez. Regresamos. Estamos en la línea con Hernán Núñez. Él ha sido regidor de la Municipalidad de Lima y él fue promotor del colectivo Habla Castañeda. Hernán, tú decías hace unos minutos que hay una relación, ¿no es cierto?, entre el dinero que recibe y que en realidad Piñeiro recién ha comenzado a hablar, ha hablado de unos primeros $100.000 que ha reconocido como dinero entregado, pero va a dar más información en los próximos días que se va a desarrollar su declaración, pero que estos dineros han sido a cambio de, ¿no es cierto? Entonces tú hablas de tres evidencias muy particulares, que son el bypass y la Alameda de 28 de julio y el puente Bella Unión. ¿No es así? Sí, Nicolás, yo creo que en efecto hay que poner el tema en su contexto y los dineros que el señor Piñeiro ha señalado se da en el marco de la campaña de reelección, de la última reelección del exalcalde Castañeda, tienen también, luego de la elección del alcalde Castañeda como alcalde electo, una serie de coordinaciones que se traducen en el desfinanciamiento del proyecto Río Verde, que trae que se desfinancie precisamente este proyecto y se financie el bypass de 28 de julio, la Alameda de 28 de julio y posteriormente el puente Bella Unión. Los tres proyectos tienen una serie de indicios de sobrecostos claros. El puente Bella Unión costaba alrededor de $48 millones, cuando EMAPE tenía un proyecto de
58 millones de soles por los mismos componentes. Y en el caso del bypass de 28 de julio, es el bypass más caro del Perú. Tenían alrededor de 150 millones para hacer 3 bypass en la avenida Salaberry, estimados, y el bypass de 28 de julio costó 68 millones de dólares. Entonces, yo creo que los indicios son clarísimos y finalmente será la justicia la que tiene que determinar los grados de responsabilidad de los involucrados, pero creo que no se puede separar este aporte de campaña que ha sido señalado por el ex mandamás de OAS con las modificaciones posteriores que tiene el contrato de Línea Amarilla. Claro, que permitieron, entre otras cosas... No, porque además Piñeiro ha hablado de la participación activa de Castañeda en la transferencia de acciones a la corporación francesa Vinci Highways, ¿no? Que ahora resulta la titular de Línea Amarilla. De hecho, por ejemplo, la incorporación del puente Bella Unión al proyecto de Línea Amarilla tiene una cláusula que nosotros siempre cuestionamos y que por eso señalamos que era importante saber el costo real del puente Bella Unión. Porque lo que señalaba esa cláusula, que está en una tercera adenda que modifica, ¿no es cierto?, el contrato de concesión de Línea Amarilla, es que si los alrededor de 58 millones de dólares que se plasmó para Bella Unión sobrepasaban, se incrementaba el peaje, ¿no es cierto?, de evitamiento. Eso está plasmado en la tercera adenda que firmó el alcalde Castañeda. Y por eso siempre planteamos que era importante saber cuánto era el costo final del puente Bella Unión, algo que el alcalde Castañeda siempre rehusó en precisar. Pero esa imprecisión podía traer, por ejemplo, que el costo del peaje se incrementara. Eso está en la tercera adenda planteada en negro sobre blanco. De manera que es importante saber todos los entretelones y finalmente todas las consecuencias que han traído las renegociaciones en el marco del contrato de Línea Amarilla, posterior precisamente a este aporte que ha señalado el señor Piñeiro. Ahora, tú estás señalando, y me parece que es, digamos, precisa tu afirmación, que es coherente, de que los aportes tenían una correlación, ¿no es cierto?, o tenían como consecuencia acciones en la gestión de Castañeda. Y en el caso de Susana Villarán, o sea, Susana Villarán ha reconocido que ella y José Miguel Castro sabían, o sea, gestionaron y recibieron, y lo que se ha podido acreditar hasta hoy es 10 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué, Hernán? ¿Qué cosas se hicieron en la gestión de Susana Villarán para pagar estos aportes? Tanto de OAS como de Odebrecht. Que ha señalado el señor Barata, donde ha él mismo precisado que a cambio de estos aportes que ambas partes han reconocido, no se dio ningún beneficio contractual. Y en el caso de OAS todavía no hay un testimonio que señale lo mismo. Es decir, en el caso de Castañeda tampoco hay un testimonio que señale que los aportes se traducen precisamente en un beneficio contractual. Sí, pero eso es indefendible, pues, Hernán. O sea, ¿cómo vas a decir eso? O sea, como dicen los muchachos ahora, no te me caigas, Hernán. O sea, no tiene lógica lo que estás diciendo. O sea, entregaron 10 millones de dólares a cambio de la simpatía de Susana Villarán. No, pues. Eso no existe. Seamos claros, ¿le creemos o no le creemos a Barata? Si le creemos a Barata, le creemos el testimonio completo. Si nos permitimos dudar de Barata, nos permitimos dudar de ciertos testimonios. Pero yo creo que es importante establecer eso. ¿Por qué? Porque si no, le podemos creer a Barata o al señor Piñeiro en función de simpatías y antipatías. Claro, pues, pero a lo que se refiere es igual que el caso del gaseoducto. Es decir, yo te meto dinero en la campaña de Ollantaytamala y Nadine Heredia, y a la hora que hay que decidir sobre el gaseoducto, el comportamiento de los funcionarios de Ollantaytamala y Nadine Heredia con respecto a Odebrecht es escandaloso, al punto de que hay un postor que tiene una oferta mejor a la de Odebrecht y no lo dejan entrar a la sala de audiencia. No lo dejan entrar para que pueda ganar Odebrecht, porque si entraba perdía. Entonces, obviamente que es una cosa a cambio de la otra. O sea, no es que le pagó, entonces le dio el gaseoducto, o le pagó y le dio 10 años más a OAS, ¿no? Sino que fue todo
una línea de tiempo, digamos, ¿no? Yo te apoyo en tu campaña y tú me recompensas, pues, ¿no? Pero a lo que se refiere, Barata, es que no hubo una transacción directa, que te compro tu firma, que así no fue tampoco, ¿no? Sí, sí, pero de acuerdo. Pero eso va en contra de lo que ha señalado el propio señor Barata cuando le preguntan, ¿y usted por este aporte solicitó algo a cambio? Y él dice no, y tampoco pedí nada a cambio. Entonces, yo creo que hay que ver los testimonios precisamente como eso, como un testimonio que tiene que tener un correlato con la realidad, que debe ser cotejado precisamente por las investigaciones fiscales y posteriormente por el Poder Judicial. Yo le señalaba más de una vez, yo me permito dudar del señor Barata, y por varios elementos. El primero es que él señaló que los empresarios peruanos no tenían nada que ver, ¿no es cierto? Y después salieron los Graña y Montero y una serie de apellidos compuestos involucrados precisamente en esta red de corrupción. Y por eso desde Fuerza Social nosotros hemos solicitado que se investigue exhaustamente los contratos de concesión y las posteriores modificatorias para determinar finalmente en qué grado de responsabilidad de una u otra gestión se pudieron haber favorecido estas concesiones. Pero ya, digamos, vamos a ir a algo mucho más básico. Susana Villarán ha reconocido que gestionaron y recibieron dinero. Según las declaraciones de los ejecutivos de OAS y de Odebrecht, el total de dinero entregado fueron 10 millones de dólares. Pregunta, ¿quiénes sabían y para qué se usó ese dinero? ¿Para qué se usó ese dinero? Sí, de acuerdo, pero el mismo señor Barata ha determinado y ha señalado que esos aportes se dieron en el marco de una evaluación que hicieron ellos mismos como empresarios. Es decir, no estamos inventando el agua tibia cuando señalamos que los empresarios invierten o meten dinero para salvaguardar sus propios intereses. Eso ocurre desde que se inventó la empresa, está bien, escúchame, Hernán. Yo no creo en esa versión. Yo no creo que o sea, eso es el modus operandi. Es que, Hernán, estás usando los mismos argumentos que Toledo, estás usando los mismos argumentos que Ollantumala, los mismos argumentos que Keiko Fujimori. No tiene ninguna diferencia ya. Ustedes con estos movimientos políticos a los que tanto han criticado. O sea, Nicolás, ya, ¿qué cosa fue? Pero yo no puedo afirmar ni dar por seguro, Nicolás, permíteme. Yo no puedo decir ni dar por seguro algo que ninguno de los testimonios señala, ¿no es cierto? O sea, acá estamos asumiendo una verdad de algo que ninguna de las partes ha señalado. Ya, está bien. Entonces yo creo que como dicen los abogados, en el supuesto negado de que sea cierto lo que tú dices, que esto fue una gentileza de los señores de OAS y Odebrecht porque querían defender en general la estabilidad de sus intereses y les caía bien Susana Villarán o en su momento. Porque si es aplicable para Susana, tendría que ser aplicable para Castañeda, pero en fin, no lo sé. Pero sí, la pregunta que yo hago, Hernán, es mucho más básica. ¿Dónde están esos 10 millones de dólares, Hernán? En un tema muy concreto. Testimonios, no solo testimonios, informes de Contraloría de sobrecostos del bypass de 28 de julio, de la Alameda de 28 de julio y del Puente Bella Unión, hay. Todavía no hay ningún informe de Contraloría que determine que el equilibrio económico-financiero de la concesión Rutas de Lima favorece a la empresa. Entonces yo creo que hay que ver una cuestión global. Pero escúchame, pero si ustedes mismos, o sea, si en la campaña Susana Villarán decía que el contrato con OAS era una de las cosas más perversas que se había hecho, y después le agregó 10 años más, o sea... Y le agregó 10 años más, o sea, en el contexto que estaba recibiendo dinero para su campaña. Se renegocia con un informe que también tiene de la Oficina de Control Interno, donde señala que si bien se determinan 10 años más de ampliación, obedece a 200 millones de dólares más de inversión. Ya, pero olvidémonos de ese tema, Hernán. Yo la pregunta que hago y que nadie me ha contestado es ¿qué hicieron con los 10 millones de dólares? Bueno, es un tema que yo no puedo responder, porque finalmente yo no estoy involucrado en ese tema. Pero ahora resulta que nadie estuvo involucrado. O sea, Susana gestionó con Castro, llegaron 10 millones de dólares y nadie Nicolás, sabe nada. Nadie es responsable de nada. Sí, por eso yo también esperaría que la llamen a Patricia Juárez,
Ítalo Quispe, ¿no es cierto? Y a todo el entorno de Castañeda para ver si ellos sabían o no sabían del dinero de OAS. Es más, Pero escúchame, Hernán, de eso, no solo lo vamos a hacer, no lo estamos haciendo. Que me olvide de un informe de Contraloría Interna donde dice la renegociación que se plantea en esta adenda es mejor que el contrato original. Porque eso es irresponsable. Ya, está eso bien. está en negro sobre blanco. Ya entendimos, escúchame, Hernán, ya entendimos tu posición sobre ese tema y acá de ninguno, o sea, si algo creo que caracteriza a Exitosa, que es que acá no nos casamos con nadie y que lo tratamos a todos por igual, así como respetamos su derecho a ser oído. ¿No es cierto? Hacemos valer nuestro derecho a tratar a todos con la misma severidad. Pero a mí me queda una pregunta que hasta ahora nadie me ha podido responder con coherencia. Susana Villarán ha reconocido en este estudio que gestionaron y recibieron dinero. Pregunto, ¿quiénes sabían de esto y cuál fue el destino del dinero que recibieron? Nadie sabe nada. Siempre hemos señalado que es que las decisiones que ha tomado Susana Villarán, como ella misma ha reconocido, se dieron de espaldas al partido. Fuerza Social no tuvo ninguna injerencia en el manejo de la campaña y lo que yo también estimo es que hay personas que actuaron de buena fe, que se han visto involucradas en una decisión que no ha partido por la decisión personal de ellos, sino por una decisión que, como la propia Susana Villarán ha reconocido, parte por ella y por su ex gerente municipal, José Miguel Castro, que son finalmente los señalados por la Fiscalía de haber recibido este dinero de las empresas brasileñas. De manera que lo que nosotros señalamos siempre es que se determinen los grados de responsabilidad. Pero a mi modo de ver, no corresponde el hecho de pensar que todos tenían conocimiento de todo. Mira, te voy a leer un WhatsApp para que veas cómo hacemos las cosas nosotros. Ayer nos comunicamos con Wilder Ruiz, ¿está bien? Regidor de la Municipalidad de Lima de Solidaridad Nacional, para preguntarle qué tenía que decir sobre eso, y su respuesta literal fue: wow, no sabía. Voy a tratar de llamar a Lima y averiguar algo, no sé absolutamente nada sobre el tema. Seguro hablaré más adelante, estoy en la Sierra de Ferreñafe. Saluda a Nicolás, dice, por el momento me disculpe. No quieren hablar sobre el tema, ¿no es cierto? O sea, que no es que... Pero, en fin, yo les dejo la pregunta y esa debería ser una preocupación de ustedes también, ¿no es cierto? O sea, ustedes dicen, Fuerza Social no sabía nada, ¿no? Pero, a ver, Nicolás, discúlpame. Yo asumo mi responsabilidad política de haber sido parte de una gestión y de haber sido parte de un consejo que toma una determinada decisión. Aquí no vale el ampaime salvo ni vale la lavada de cara. La responsabilidad política se tiene que asumir. El hecho de no declarar puede ser una cuestión en fin, que cada uno quiere salvar su pellejo. Nosotros hemos señalado desde un primer momento nuestra responsabilidad política en la decisión tomada y en haber sido parte de una gestión. Pero no podemos asumir la responsabilidad política de una decisión, primero, que no ha sido del partido, y segundo, que, como la propia Susana Villarán ha señalado, ha sido de espaldas a nuestra organización. Pero ya, por eso es tan importante la pregunta. Si ustedes no sabían nada, ¿quién sabía? ¿Anel Tausen? No lo sé. Salomón Lerner, pero alguien puede... O sea, si ustedes dicen, nosotros no tuvimos participación y el manejo de los fondos, en todo caso, deberían preguntárselo a otro, ¿a quién le preguntamos, Hernán? Ayúdanos. ¿Anel Tausen? Pero es que no lo sé. Yo lo que puedo decir de Anel Tausen es que fue una persona que asumió una vocería política. Si ella sabía los orígenes de los dineros, de los aportes, no lo puedo asegurar. Yo lo que puedo decir de Anel Tausen es que fue una persona que asumió una vocería política en un determinado contexto, en una campaña que yo creo que es justa, más allá de los aportes que finalmente se han determinado. Finalmente la justicia tendrá que determinar... Si me permites un consejo, creo que no se están ayudando a sí mismos. No se están ayudando a sí mismos de esta manera. Porque ustedes deberían ser los primeros en procurar y en proporcionar toda la información que sea posible para saber cuál fue el destino final de esos fondos. Sí, pero porque 10 millones de dólares no son cualquier cosa. Que no sé, pues, Nicolás, si yo no sé quién dio el aporte, si sabían o no sabían, esa es pura especulación. Yo no puedo determinar si la señora Anel Tausen sabía o no sabía el origen del dinero. Eso es especulación. Yo lo que digo es, la señora Anel Tausen cumplió un rol y yo no puedo saber si es que ella sabía. Finalmente serán las investigaciones las que determinen los grados de participación. Muy bien, muchas gracias a Hernán Núñez por esta comunicación. Muy gentil, Hernán. Gracias, Nicolás.
se ha molestado conmigo alguno de mis amigos de izquierda. Como dicen los mexicanos, me vale madre. O sea, lo que queremos es la verdad. La verdad, por favor, no pueden, no puedes decir, sí, gestionamos y recibimos dinero. Resulta que son 10 millones de dólares y resulta que nadie sabe. Nadie participó, nadie recibió, nadie manejó esos fondos. O sea, la mínima obligación, si se pretende una reconciliación con la sociedad peruana, es contarnos la verdad completa. Por favor. Por favor, vamos a la pausa, volvemos con más.